Aunque tiene un toque de anís, el dulce sabor de la miel predomina en el paladar de quien bebe Ixtabentún, licor tradicional maya que se caracteriza por su historia. La leyenda es de Ixtabay, que era una mujer del bajo mundo, y cuando ella muere, bueno, se creía, el pueblo donde ella vivía, nadie la quería porque era mal vista, y al morir y enterrarla, en su tumba florecen estas flores blancas que son de Ixtabentún, con un aroma muy rico, y antiguamente se fermentaba la miel de las abejas que comían el polen de la flor de Ixtabentún, y de ahí viene la relación del nombre. Para obtener el licor se realiza una mezcla en frío de destilado de caña, anís y el elemento principal, miel orgánica. De estas se requieren entre 80 y 90 kilos para producir 200 litros de Ixtabentún, que debe filtrarse hasta 7 veces para quitar impurezas del néctar de abeja y lograr el espesor adecuado. Si bien tiene alrededor de 19.5 grados de alcohol, la bebida tradicional tiene múltiples usos en la gastronomía y mixología del estado. Tradicionalmente era mucho más común tomarlo en las rocas por sí solo, se utilizaba mucho en las ceremonias, eventos mayas, y con café. También desde hace muchos años es conocido preparado con café, ¿no? Como un espresso con Ixtabentún. Y ya hoy en día, bueno, se ha modernizado bastante con la mixología que existe ahora. Ya hay otros preparados como con piña, con coco, con chiles, con cilantro y cerveza también se ha combinado. El dulce digestivo suele ser consumido principalmente por mujeres de 30 años en adelante, pero su versatilidad hace que más consumidores se atrevan a probarlo y experimentar con sus sabores en chocolates, tés, panadería y repostería. En la actualidad, el Ixtabentún ha trascendido fronteras, ganando adeptos en Europa, Asia y Norteamérica, donde quedan encantados con el elixir sagrado de los mayas. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.